forza a las grandes potencias a actuar de manera despiadada. Lo que ocurrió es que producimos un fracaso tras otro. Hoy en día, esa línea de argumentación está completamente destruida. Creo que Estados Unidos y Gran Bretaña son cómplices de ese genocidio. Hago que la gente se enoje en ambos lados. Hola y bienvenidos de nuevo a Unheard. Hoy en el estudio tenemos al profesor de Relaciones Internacionales de renombre mundial, John Mearsheimer. En los últimos años, ha pasado de ser un miembro respetado de la academia a convertirse en una especie de ícono renegado, diciendo cosas políticamente inaceptables sobre la guerra en Ucrania, Israel, los posibles enfrentamientos en China y otros temas. Con su permiso, intentaremos aprovechar su presencia aquí en el estudio para hacer una gran pregunta. ¿Es el realismo la corriente de política exterior por la que el profesor Mearsheimer es mundialmente famoso, la que está ganando el argumento? ¿Qué significa realmente el realismo? Se escucha mucho este término hoy en día, pero ¿qué significa realmente y cómo se aplica a China, los conflictos en el Medio Oriente y a Ucrania, lo más urgente? ¿Son alguno de los candidatos a la presidencia realistas o ambos lo son en algún grado? Entonces descubriremos dentro de 2 semanas que de alguna manera todos somos realistas ahora. Al final de esta hora, lo que quiero es que ustedes, la audiencia, puedan saber hasta qué punto se consideran realistas en su visión del mundo y puedan usar ese término con confianza cuando discutan con amigos o no tan amigos en la cena. Profesor Mearsheimer, bienvenido de nuevo a Unheard. Es un placer tenerlo aquí. Estoy encantado de estar aquí, Freddy. Este episodio está patrocinado por Lumen. Lumen es el primer entrenador metabólico de mano del mundo. Es un dispositivo que mide tu metabolismo a través de tu respiración y en la aplicación te indica si estás quemando grasa o carbohidratos y te da una guía personalizada para mejorar tu nutrición, ejercicio, sueño e incluso la gestión del estrés. Todo lo que tienes que hacer es respirar en el Lumen por la mañana y sabrás qué está pasando con tu metabolismo. Lumen te dirá si estás quemando principalmente grasa o carbohidratos. Luego te dará un plan de nutrición personalizado para ese día basado en tus mediciones. También puedes respirar en el antes y después de tus entrenamientos y comidas para saber exactamente lo que está sucediendo en tu cuerpo en tiempo real. Y Lumen te dará consejos para mantenerte al tanto de tu salud. También puede hacer un seguimiento de tu ciclo y de la llegada de la menopausia, ajustando sus recomendaciones para mantener tu metabolismo saludable a lo largo de los cambios hormonales, para que puedas mantener tu energía y evitar los antojos. Si quieres dar el siguiente paso para mejorar tu salud, entra a lumen.me unheard y obtén un 15% de descuento en tu compra. Es decir, lumen.me/unheard para un 15% de descuento en tu compra. Como dije antes, esperamos obtener una especie de tutorial durante esta sesión. Espero que esté bien. Empecemos con la gran pregunta. ¿Qué es el realismo en relaciones internacionales? El realismo es una teoría de la política internacional. Es una teoría sobre cómo funciona el mundo que dice que los estados se preocupan más que nada por el balance de poder. Esto no quiere decir que no tengan otros intereses, ni que los estados no puedan comportarse a veces de manera idealista. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, es el balance de poder lo que más importa a los estados. Los estados quieren asegurarse de tener mucho poder y que sus posibles adversarios tengan el menor poder posible. La razón principal de esto es que en el sistema internacional no existe una autoridad superior. No hay un árbitro final. No hay un leviatán que pueda venir al rescate de los estados si se meten en problemas. Si eres un estado y eres débil, y un estado más poderoso viene tras ti, no puedes recurrir a una autoridad superior para que te rescate, porque no hay una autoridad superior. El sistema no es jerárquico, es anárquico en el sentido de que es plano. Y en un mundo como ese tienes que cuidar de ti mismo.
Es lo que llamamos, en el lenguaje de las relaciones internacionales, un mundo de autoayuda. Y lo que quieres hacer en ese mundo de autoayuda es ser lo más poderoso posible, porque si eres realmente poderoso, es muy poco probable que alguien te ataque. Ahora, lo que esto significa en términos de valores liberales, en términos de idealismo, es que habrá casos en los que una política idealista coincida con una política realista. Derrotar a Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial tiene sentido desde un punto de vista estratégico. Desde un punto de vista realista, no hay duda de eso. Estados Unidos no quiere que Adolf Hitler y el Tercer Reich dominen Europa para siempre, por razones realistas. Al mismo tiempo, tiene todo el sentido desde un punto de vista liberal o idealista querer derrotar a Adolf Hitler por razones que no necesito explicar. Así que en ese caso, ambas perspectivas van juntas. La pregunta es, ¿qué pasa después? Cuando las flechas apuntan en diferentes direcciones, y el realismo aboga por una política exterior despiadada, y el liberalismo no lo hace, ¿cuál de los dos enfoques prevalece? Y la respuesta, desde un punto de vista realista, es que el realismo dominaría. Y la razón es que el realismo se basa en la premisa de que la supervivencia es el objetivo más alto que un Estado puede tener. Por lo tanto, si la supervivencia es el objetivo más alto, eso significa que el realismo prevalecerá sobre la lógica idealista. Y por cierto, Freddy, también prevalecerá sobre la lógica económica si ambas entran en conflicto. Y solo para darte un buen ejemplo que resalta esto, que realmente creo que ilustra de qué se trata el realismo. Una vez que China se convierte en una gran potencia, estamos hablando más o menos de 2017, y es vista por Estados Unidos como un competidor equivalente. Estados Unidos tiene un interés en asegurarse de tener mucho más poder que China. Estados Unidos quiere frenar el crecimiento de China como gran potencia y acelerar su propio crecimiento para que la brecha de poder entre ambos países sea lo más grande posible a favor de los estadounidenses. Pero lo que esto significa es que Estados Unidos va a tener que seguir políticas económicas que van a dañar mucho a la economía estadounidense. Mucha gente me dice, John, si nos ponemos duros con los chinos, como estamos haciendo ahora económicamente, va a dañar a Estados Unidos, va a perjudicar la economía estadounidense, va a desacelerar el crecimiento económico de América. Mi respuesta a eso es que es cierto, pero ese es el precio que hay que pagar para asegurarse de que se puede contener a China. Entonces ves que la flecha económica y la flecha realista están apuntando en direcciones opuestas. ¿Es una escuela moral? Es que simplemente observas cómo funciona realmente el mundo y que hay mérito en ser honesto y realista al observar esas dinámicas. ¿O los realistas realmente piensan que hay valor moral en la supervivencia y que tu primer deber es hacia tus propios ciudadanos, y por lo tanto es moralmente aceptable perseguir el interés propio de manera despiadada? Yo argumentaría que es una teoría amoral, y es muy importante enfatizar esto. No estoy diciendo inmoral, es una teoría amoral. Todos tenemos brújulas morales en nuestra cabeza, y esas brújulas morales influyen en cómo pensamos sobre el mundo, de la misma manera que el realismo lo hace. Y como dije, cuando están en conflicto, la brújula realista, por así decirlo, domina la brújula moral. Pero el realismo por sí mismo, en mi opinión, es una teoría moral. Ahora, algunas personas argumentan que no lo es, y tú estás yendo por ese camino. Lo cual no quiere decir que tú creas esto, pero uno podría argumentar que la supervivencia es el objetivo más alto de un Estado y que es un objetivo virtuoso o moralmente correcto, y por lo tanto todo lo que hagas para mejorar tu supervivencia es moralmente correcto. Creo que si haces ese argumento, una gran potencia podría salir y comportarse de las maneras más despiadadas posibles, y podrías defenderlo como moralmente correcto porque está facilitando la supervivencia de esa gran potencia. Y creo que si vas por ese camino, es difícil distinguir el comportamiento moral
del comportamiento inmoral, o el comportamiento ético del comportamiento no ético. Y creo que esa no es la manera correcta de proceder. Entonces es más bien una teoría de cómo funciona realmente el mundo que cualquier tipo de esperanza sobre cómo debería funcionar el mundo. Bueno, es como funciona el mundo, y mi argumento está reflejado en mi libro más importante, donde expongo mi teoría realista. Se llama La tragedia de la política de las grandes potencias, The Tragedy of Great Power Politics. Y creo que esta es una situación trágica. Creo que la estructura del sistema internacional obliga a los estados, especialmente a las grandes potencias, ya sea Estados Unidos, Alemania, Japón, China, la Unión Soviética, Rusia, a actuar de maneras despiadadas. No tienen otra opción. Porque en un mundo donde no hay una autoridad superior y otro estado podría atacarte, tienes un interés profundo y legítimo en asegurarte de que eres poderoso, y a veces eso requiere hacer cosas despiadadas. Y creo que esta es una situación trágica. Entonces, si las personas que comenzaron a escuchar siguen con nosotros, y no se ha puesto demasiado teórico para ellos, imagino que muchas personas podrían estar pensando, supongo que soy un poco realista. Muchas personas quedaron muy decepcionadas por las malas experiencias en Irak y Afganistán. Esa sensación de intervencionismo liberal, esa fantasía de que íbamos a imponer la democracia en todo el mundo. Ese era un mundo de vista poco realista y no parece ser tan popular ahora. Y muchas personas también son bastante escépticas sobre si las instituciones internacionales como la ONU tienen mucha influencia hoy en día. Entonces, si estás escuchando esto y sientes que esto comienza a alinearse con tu visión del mundo, ¿crees que estos tipos de problemas probablemente te harán un realista, al menos con R minúscula, un realista civil? Sí, creo que tienes razón. Quiero decir, lo que sucedió aquí, en mi opinión, Freddy, es que cuando terminó la Guerra Fría, y luego cuando la Unión Soviética colapsó en diciembre de 2001, pasamos a lo que normalmente se llama el momento unipolar. Y eso significa que solo hay una gran potencia en el planeta, que es Estados Unidos de América, que es increíblemente poderoso. Y de una manera muy importante, el realismo se relegó a un segundo plano, o se puso en espera, ¿verdad? Porque ya no hay competencia entre grandes potencias. Estados Unidos no tiene que preocuparse por el balance de poder porque es tan increíblemente poderoso. Así que lo que hace Estados Unidos durante el momento unipolar, porque es un estado completamente liberal, es que persigue una política exterior liberal. Es la primera vez en su historia que es libre de dejar de lado las preocupaciones realistas y comportarse de una manera muy liberal. Y por supuesto los británicos, que también son un país totalmente liberal, se convierten parte de un equipo con Estados Unidos. Y los británicos y los estadounidenses andan por el mundo tratando de difundir los valores liberales, a veces al final de un cañón de fusil. Y lo que ocurrió es que producimos un fracaso tras otro. Esto resultó ser una política exterior desastrosa. Entonces, ¿qué sucede en 2017 con la llegada de la multipolaridad? Recuerda que alrededor de 2017 pasamos de un mundo unipolar a un mundo realista. Lo que ocurre aproximadamente en 2017 es que el realismo vuelve a Estados Unidos, porque ahora estamos en un mundo multipolar. Existen grandes potencias como China y Rusia, por nombrar dos. Y lo segundo que sucede es que la gente empieza a comprender que una política exterior liberal, lo que yo llamo hegemonía liberal, nuestra política desde aproximadamente 2001 hasta 2017, ha sido, creo que es justo decirlo, un fracaso colosal. Así que la gente es mucho más simpatizante del realismo desde 2017 en adelante que durante el momento unipolar. Y por supuesto, la mayoría de las personas, y esto incluye a personas como tú, crecieron, llegaron a la madurez en el momento unipolar, por lo que el realismo
Era algo fácil de criticar, de descartar, durante el momento unipolar, y la mayoría de las personas en el occidente liberal se sentían muy bien con lo que el liberalismo podría hacer. Era la visión de Francis Fukuyama sobre el mundo. Lo que Francis dijo cuando terminó la Guerra Fría es que el futuro es el liberalismo, que los liberales tenemos el viento a nuestras espaldas, y lo que va a ocurrir es que el mundo se va a volver cada vez más liberal. Para 2017, esa línea de argumentación no se veía bien, y esa línea de argumentación está completamente hecha trizas. Y cuando el liberalismo falla de esa manera y cuando tienes a otras dos grandes potencias en el sistema, China y Rusia, el realismo va a regresar. Y eso es lo que vemos que está ocurriendo aquí. Así que la gente es más simpatizante del realismo, por supuesto, que lo era en, digamos, 2000 o 2010. Vamos a intentar ser más específicos con esto, porque hasta ahora podría parecer un conjunto de declaraciones bastante no controvertidas que has hecho. Creo que la mayoría de la gente estaría de acuerdo con los fracasos de ese tipo de pensamiento liberal durante esos años. Pero en ejemplos recientes concretos, lo que has estado diciendo ha sido muy controvertido. Mucha gente se ha molestado por ello, piensan que es inapropiado. Así que todavía hay mucha energía en la visión idealista o no realista del mundo. Vamos a hacer un pequeño recorrido y la gente podrá ver si está de acuerdo contigo cuando se trate de temas específicos, empezando si te parece con China. Porque sé que recientemente has estado allí, que acabas de regresar de un viaje a principios de este mes. ¿Es así? Sí, así es. Entonces, me imagino que tu cabeza está llena de pensamientos sobre China en este ejemplo. Tienes una visión diferente a la de otras personas con las que tal vez has estado de acuerdo en otras áreas, como Ucrania e Israel, y crees que sería en el interés de Estados Unidos tener una postura bastante agresiva hacia China para evitar su aumento de poder, para evitar que se convierta en la potencia hegemónica. Cuéntanos cómo sería eso. ¿Qué implicaría eso en la práctica? Bueno, déjame comenzar diciendo que a principios de la década de 2000, en particular en 2001, cuando publiqué La tragedia de la política de las grandes potencias, China no era una gran potencia. Estaba a unos 15 años o más de serlo. En ese momento, argumenté que China no podía ascender de manera pacífica. Y Estados Unidos, por supuesto, estaba siguiendo una política de compromiso hacia China que estaba diseñada para ayudar a China a crecer económicamente. Mi argumento en ese momento era que si China crecía económicamente, traduciría ese poder económico en poder militar y trataría de dominar Asia Oriental de la misma manera que Estados Unidos domina el hemisferio occidental. Y Estados Unidos, por supuesto, tendría un gran interés en tratar de contener a China. Casi nadie estuvo de acuerdo conmigo en Occidente, y cuando fui a China, había algunas personas que sí estaban de acuerdo, quien pensó que había un verdadero peligro de que eso sucediera, pero la mayoría de la gente en China pensaba que podía ascender pacíficamente. Así que fui un verdadero disidente. Creo que lo que ha sucedido desde entonces demuestra que tenía razón en que iba a haber una competencia de seguridad intensa una vez que China comenzara a crecer económicamente. Y nuevamente, esto se remonta a la lógica básica que te expliqué al principio del programa, que es decir, que la mejor manera de sobrevivir en el sistema internacional es ser especialmente poderoso. Y si eres débil, sufres lo que los chinos sufrieron entre finales de la década de 1840 y finales de la década de 1940. Ellos lo llaman el siglo de la humillación nacional. Nunca quieres ser débil en la política internacional, porque las otras grandes potencias del sistema se aprovecharán de ti. Lo que vemos sucediendo hoy en día en Asia Oriental es que primero, China está creciendo cada vez más poderosa. Está traduciendo ese poder económico en poder militar y comienza a hablar de dominar Asia.
Y no solo dominar Asia, están construyendo una flota azul para proyectar poder por todo el mundo. Están de una manera muy importante siguiendo los pasos de Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué están haciendo Estados Unidos y la mayoría de los vecinos de China? Están muy asustados. No quieren que China domine Asia. Estados Unidos no quiere que China sea un hegemón regional. Así que lo que estamos haciendo para llegar al corazón de tu pregunta es que estamos persiguiendo una estrategia de contención contra China. Estamos tratando de contener el crecimiento de China para asegurarnos de que no domine Asia. Y esa estrategia de contención tiene dos ramas. Una es la rama militar y la otra es la rama económica. La rama militar es muy parecida a lo que ocurrió en la Guerra Fría. Estados Unidos está creando una estructura de alianzas en Asia Oriental diseñada para trabajar con países como Japón, Filipinas y otros para contener el poder militar chino, para asegurarse de que China no domine militarmente la región. De la misma manera que trabajamos para evitar que la Unión Soviética dominara Eurasia durante la Guerra Fría. Esa es la rama número 1. La otra rama es una rama económica y tiene que ver con las tecnologías de vanguardia. Estados Unidos vive con un miedo mortal de que China, porque tiene todo este increíble capital humano, sea capaz de dominar a Estados Unidos en el desarrollo de tecnologías avanzadas. Y eso importa mucho para generar riqueza, primero, y segundo, para la tecnología militar que desarrolles. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es asegurarnos de que ganemos la carrera por desarrollar nuevas tecnologías sofisticadas con el tiempo. Así que ves esta competencia militar, que se trata de contención, y ves esta competencia económica, que se trata de tecnologías de vanguardia, todo diseñado para contener a China y permitir que Estados Unidos siga siendo el único hegemón regional en el planeta. Pero es una buena estrategia, porque eso es lo que estás describiendo de forma general lo que el gobierno de Estados Unidos está intentando hacer. ¿Estás diciendo que esa es la estrategia correcta? Porque habrá personas que estarán viendo esto y pensarán que esto se está acercando más a ser belicista, que todo esto está siendo impulsado por personas que quieren grandes contratos de defensa y el gasto militar, y podrían estar muy preocupados por eso, y sentir que deberíamos alejarnos de competir en Asia, ya que no está ni cerca de nosotros, y deberíamos dejarlo en paz. Pero, ¿estás diciendo que eso está mal? ¿Y que Estados Unidos debería seguir esta estrategia de contención tan agresiva? Yo estoy diciendo que está mal. Creo que si China dominara Asia y tuviera una flota de aguas azules con una capacidad significativa de proyección de poder por todo el mundo, eso no sería bueno para Estados Unidos. Creo que tenemos un interés profundamente arraigado en contener a China. Creo que esta es una situación trágica. No estoy entusiasmado con ella. He estado en China muchas veces. Me encanta ir a China. Adoro al pueblo chino. Y de hecho me siento más a gusto intelectualmente en China que en Occidente, porque los chinos básicamente son realistas, mientras que en Occidente las personas son instintivamente liberales. Y de manera instintiva no les gusta el realismo, porque es una manera pesimista de ver el mundo. Entonces, ¿dijiste todo esto en China en las últimas semanas? Oh, claro. ¿Te sentiste cómodo diciendo eso? No, no lo dije esta vez. Pero en años anteriores, cuando he ido a China, a menudo comencé mis charlas diciendo, es bueno estar de vuelta entre mi gente. No hablo ni una palabra de chino y me siento como un pez fuera del agua culturalmente cuando estoy en China. Pero intelectualmente, los chinos son mi tipo de gente. Son realistas, muy interesados en la teoría. Nunca he ido a ningún país donde la gente esté más interesada en las relaciones internacionales. Teoría y hablar sobre los grandes problemas. Pero ¿les dijiste a ellos que piensas que está bien que Estados Unidos los contenga? ¿O sí? ¿Y cómo responden a eso? Bueno, déjame aclarar algo. También les digo a los chinos que creo que deberían tratar de dominar Asia.
Les digo que si yo fuera el asesor de seguridad nacional en Pekín, querría dominar Asia. Uno de mis principales objetivos sería expulsar a los estadounidenses más allá de la primera cadena de islas, empujarlos fuera más allá de la segunda cadena de islas y sacarlos de Asia Oriental. Luego haría todo lo que pudiera para maximizar la brecha de poder entre China y Japón, entre China y la India, y así sucesivamente. Esto va a hacer que algunas personas se sientan un poco incómodas, si no son exactamente un enemigo, pero una potencia no amigable en este momento, que un estimado profesor estadounidense vaya y les dé consejos sobre cómo expulsar mejor a los estadounidenses de su esfera de influencia. A muchos estadounidenses podría incomodarlos escuchar eso. Podría ser, pero he estado diciendo esto durante mucho tiempo. Y para ser honesto, no creo que los chinos me necesiten para decirles lo que deberían hacer, más que los estadounidenses me necesitaron después de 1783 para decirles qué hacer. Mi argumento es que la estructura le dice a los estados básicamente lo que deben hacer. Y los chinos se dieron cuenta hace mucho tiempo de que quieren ser el estado más poderoso de Asia. Pero al mismo tiempo, creo que Estados Unidos debería hacer grandes esfuerzos para frenar a China. Ahora, los chinos, en realidad, creo que me aprecian mucho en gran parte porque les digo que Estados Unidos es una gran potencia despiadada. Y sí, creo que Estados Unidos es una gran potencia despiadada. Creo que Estados Unidos está profundamente comprometido en frenar su ascenso. Y los chinos dirán que la mayoría de los estadounidenses que pasan por allí dicen que Estados Unidos es una gran potencia benigna, que Estados Unidos y China pueden llevarse bien. Pero tú, John, llegas y dices la verdad, admites que Estados Unidos, tu país, es una gran potencia despiadada. A lo que mi respuesta es, eso es correcto, porque las grandes potencias son despiadadas por definición. Y el hecho de que las grandes potencias sean despiadadas es la razón por la cual debes hacer todo lo posible para asegurarte de que tu gran potencia, el estado en el que vives, sea muy poderoso. Porque si vives en una gran potencia débil, otras potencias se aprovecharán de ti. Entonces, si estás observando este posible futuro conflicto, donde es en el interés de China dominar Asia Oriental, y es en el interés de Estados Unidos evitar que eso suceda, ¿quién esperas que gane ese conflicto? Creo que Estados Unidos tendrá éxito en evitar que China domine Asia Oriental y se convierta en un hegemón regional. Así que creo que eso es cierto. ¿Cómo se logrará eso? Estados Unidos es notablemente poderoso, tiene muchas armas nucleares y tiene un buen número de aliados en Asia Oriental que ayudarán a Estados Unidos en ese esfuerzo, hasta el punto de llegar a una guerra, por ejemplo. Taiwán es el punto más hablado. ¿Crees que llegará a un conflicto real y crees que Estados Unidos prevalecerá en ese conflicto? Bueno, creo que esta es la cuestión clave, Freddy. Eso es lo que me preocupa. No tanto quién ganará al final, porque creo que eso está lejos y probablemente estaré mucho tiempo fuera del planeta cuando esa cuestión se decida. Lo que creo que es mucho más interesante es la pregunta que tú planteas, que es cuán probable es que tengamos una guerra. Y hay que recordar que cuando hablas de una guerra entre Estados Unidos y China, estás hablando de una guerra entre dos grandes potencias armadas con armas nucleares, y siempre está la posibilidad de que se escale, y podríamos terminar aniquilándonos mutuamente. Así que esto es realmente un asunto serio. Y creo que la pregunta clave, a medida que avanzamos, es si esto evolucionará de la misma manera que evolucionó la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría tuvimos una serie de grandes crisis, diversas crisis sobre Berlín, y lo más importante, la crisis de los misiles en Cuba. Pero afortunadamente, en todas esas crisis durante la Guerra Fría, prevalecieron las cabezas frías, y no tuvimos una guerra a tiros.
Y solo espero que a medida que avancemos, ese sea el caso con respecto a Estados Unidos y China. Pero mi punto es que esta competencia de seguridad ya está presente, y está en el mar de China Meridional. No tanto sobre Taiwán en estos días, donde se puede ver a las dos partes maniobrando entre sí y donde hay un verdadero potencial de conflicto, creo. Y solo espero que, si tenemos una gran crisis en el futuro, las cabezas frías prevalezcan en ambos lados. Entonces, si un alto oficial militar chino estuviera sentado en una de tus conferencias en China en las últimas semanas y se sintiera inspirado y dijera, sí, John Mearsheimer tiene razón. Tenemos que seguir adelante con asegurar que dominamos la región. Vamos a asumir el riesgo. Vamos a tener un enfrentamiento real con Estados Unidos en el mar de China Meridional o en Taiwán. ¿Apoyarías que Estados Unidos respondiera luchando con armas, con bombas para rechazar eso y permitir que se desarrolle un conflicto real? Sí, lo apoyaría. Quiero decir, la cuestión clave aquí es Taiwán, y la pregunta es, ¿luchará Estados Unidos y morirá por defender Taiwán si los chinos invaden Taiwán? Y creo que la respuesta es sí. Creo que lucharíamos y moriríamos para defender Taiwán. Creo que los japoneses también estarían con nosotros. Espero que no lleguemos a eso, por supuesto. Pero creo que es importante para Estados Unidos asegurarse de que China no adquiera Taiwán. ¿Y crees que los jóvenes estadounidenses se alistarían para ir hasta Taiwán en tal escenario, para luchar y morir por protegerlo? ¿O sientes que entre la población civil ya no hay apetito para participar en ese tipo de aventuras tan lejanas? Bueno, creo que si estallara una guerra, si digamos China intenta invadir Taiwán, Estados Unidos usará sus fuerzas militares existentes para entrar en la lucha. Así que estaremos en la pelea. Y creo que la pregunta que estás haciendo es si tendremos que abandonar la lucha, porque el público estadounidense dirá, no vamos a pelear esta guerra. Creo que eso es, y estoy eligiendo mis palabras con cuidado, extremadamente improbable que suceda, porque el gobierno de Estados Unidos hará todo lo posible para manipular el discurso sobre lo que está sucediendo, de manera que presente a China como una amenaza mortal, y por lo tanto le dé al público estadounidense poderosos incentivos para apoyar la guerra, incluso participando en los combates. Última pregunta sobre China antes de que sigamos con nuestro pequeño recorrido global sobre grandes amenazas. ¿Crees que hay una diferencia significativa entre una presidenta Harris y un presidente Trump en cuanto a China y cómo respondería Estados Unidos a ese tipo de agresión? ¿Cuáles crees que son las diferencias? ¿O es algo exagerado y podría ser lo mismo? Creo que no hay mucha diferencia. Creo que donde hay una diferencia real es sobre Ucrania. Pero en cuanto a China, hay que recordar que el presidente que abandonó el compromiso con China y se movió explícitamente hacia una estrategia de contención fue Donald Trump. Recuerda, mi argumento era que fue alrededor de 2017 cuando China se convirtió en una gran potencia y Rusia resurgió de entre los muertos, y también se convirtió en una gran potencia. Trump fue quien abandonó explícitamente el compromiso, que estaba diseñado para ayudar a China a crecer económicamente y llevarse bien con China, y siguió una estrategia de contención. Luego, cuando Joe Biden se convirtió en presidente, siguió los pasos de Trump. Así que creo que Trump continuará persiguiendo la contención. La única diferencia significativa entre Trump y Harris o Trump y Biden es cómo Trump trata con los aliados, en comparación con cómo Biden ha tratado con los aliados, y cómo Harris probablemente tratará con ellos. Creo que Trump tiende a ser mucho más brusco con los aliados, tiende a querer darles un trato áspero, mientras que creo que tanto Biden como Harris están mucho más interesados en trabajar con los aliados de una manera cooperativa. Pero en términos de política básica hacia China, simplemente no veo ninguna diferencia entre Harris y Trump. Pasemos más cerca de donde estamos ahora y hablemos un poco sobre el Medio Oriente.
porque esa es, obviamente, una de las otras principales áreas de preocupación. Hay una guerra actualmente y hay un gran peligro de que ésta pueda escalar en diferentes direcciones. ¿Cuál es el enfoque realista sobre el conflicto en el que Israel está involucrado actualmente? Recuerdo que tuvimos una conversación sobre esto antes, donde quizás yo de manera ingenua argumentaba que lo que Israel está haciendo, es decir, tomar pasos agresivos en países vecinos para defender su seguridad, tal como lo percibe en los territorios vecinos. En el caso de Gaza, eso parecía un poco realista. Y recuerdo que dijiste que eso era malinterpretar el realismo. Así que explícale a nuestros oyentes y espectadores cuál es la postura realista sobre el conflicto en Israel. Bueno, hay dos formas de abordar este tema. Una es hablar sobre lo que es una política exterior realista de Estados Unidos, y luego centrarse en Israel y decir si el comportamiento de Israel es realista por naturaleza. Comencemos con esa segunda pregunta. ¿Crees que Israel está comportándose como un realista le aconsejaría? No estoy seguro de cómo responder a eso. El problema, como creo que te dije antes, es que el conflicto central aquí es entre los palestinos e Israel. Y si miras a Israel y lo que está sucediendo con respecto a Hezbollah en Líbano, eso es todo un derivado de lo que está ocurriendo en Gaza con respecto a Israel y Hamas. La única razón por la que Hezbollah está disparando cohetes y misiles hacia Israel es para apoyar a Hamas en Gaza. Irán es un asunto diferente. El realismo no tiene mucho que decir sobre el conflicto de Israel con los palestinos. El realismo, tal como lo entiendo, no trata con relaciones interestatales. Es un problema doméstico. Existe esta entidad llamada Gran Israel. Gran Israel incluye a Israel, el Israel que fue creado en 1948 y existió hasta 1967, más los dos territorios, Gaza y Cisjordania, que adquirió en la guerra de 1967. Así que cuando hablas de Israel hoy en día estás hablando de Israel grande. Israel básicamente posee Gaza y posee Cisjordania. Sabemos que los llamamos los territorios ocupados, pero para los israelíes son parte de un Israel grande. Y lo que está sucediendo en Gaza hoy y lo que está ocurriendo en Cisjordania es básicamente una guerra civil entre judíos israelíes y palestinos. Y no creo que la teoría realista, tal como yo la entiendo, tenga mucho que decir al respecto. Si quieres hablar de lo que es realista con minúscula, creo que los israelíes han sido notablemente tontos a lo largo del tiempo al no haber creado un Estado palestino. Era en el interés de Israel dar a los palestinos alguna forma de soberanía, algún sentido de un Estado viable para que los dos pueblos pudieran vivir lado a lado. Creo que crear un Israel grande, que es efectivamente un estado de apartheid, donde los palestinos están subyugados, dominados por los israelíes, no está en el interés de Israel, porque vas a obtener lo que ocurrió el 7 de octubre, al igual que ocurrió con la primera y segunda intifada. Así que desde un punto de vista realista, con minúscula, creo que lo que los israelíes están haciendo no es inteligente, y creo que va a hacer un daño enorme al país con el tiempo. Irán, en cambio, es un tema diferente. Israel e Irán son países independientes en la región, y los israelíes tienen un interés profundo en, número uno, asegurarse de que Irán no adquiera armas nucleares, y número dos, asegurarse de que Irán no se convierta en un hegemón regional. Si miras el poder latente que tiene Irán, poder latente significa el tamaño de la población y la riqueza. Irán tiene el potencial de dominar la región, y los israelíes no quieren eso. Y por supuesto no quieren que tengan armas nucleares. Así que ese es un caso donde el realismo entra en juego. Yo argumentaría que las políticas que los israelíes han seguido con respecto a los iraníes no son inteligentes desde un punto de vista realista con mayúscula. Creo, por ejemplo, que retirarse del JCPOA, el acuerdo nuclear, que las grandes potencias y los estados europeos habían establecido con Irán, fue una tontería.
Creo que los israelíes cometieron un error importante allí. Es probable que algunas personas que escuchan esto se sorprendan, porque, según lo que describiste del realismo al principio, que era una visión clara de los estados actuando en sus propios intereses, así es como es el mundo. No pretendamos lo contrario. A veces necesitan tomar medidas hostiles para defenderse y protegerse. Parece que Israel es el ejemplo perfecto de eso, y se podría decir que lo están haciendo de manera bastante efectiva. Y el deseo que muchas personas han predicho para Israel iba a llevar a una incursión de Hezbollah desde el norte. Todo esto era parte de un plan de ajedrez en 4 dimensiones que iba a terminar en una verdadera crisis para Israel. Eso no ha sucedido. Israel actualmente parece ser un jugador militar efectivo. ¿Qué les dirías a las personas que dicen eso? Creo que está completamente equivocado, y creo que refleja el hecho de que la cobertura de los medios occidentales sobre Israel está tan desconectada de la realidad que personas como tú pueden hacer ese tipo de afirmaciones. Hablemos de los 3 conflictos: el de Gaza, el conflicto con Hezbollah y el conflicto contra Irán. Israel tiene 3 objetivos en Gaza. 1. Derrotar de manera decisiva a Hamás. 2. Recuperar a los rehenes. Y 3. Que no se dice de manera abierta, pero es limpiar étnicamente Gaza. Los israelíes están empeñados en limpiar étnicamente Gaza y Cisjordania. No han derrotado de manera decisiva a Hamás, no lo van a hacer. No han recuperado a los rehenes y no han limpiado étnicamente Gaza. Además, están atrapados en Gaza. ¿Recuerdas que salieron de Gaza? Creo que fue en 2005 o 2006. Salieron de Gaza porque era un nido de avispas. Pues bien, han vuelto allí y no han derrotado a Hamás. Con respecto a Hezbollah, primero intentaron decapitar a Hezbollah. Tuvieron éxito, pero han estado decapitando líderes en el Medio Oriente durante años. Eso no produce victoria. Luego, cuando fracasó la decapitación, empezaron a matar a grandes cantidades de civiles en el sur de Beirut y en el sur del Líbano. Eso tampoco funcionó. Luego invadieron sobre el terreno, aproximadamente el 1 de octubre. Entraron, y eso no ha funcionado. Los están derrotando en el sur del Líbano. Para cualquiera que siga los informes de Internet sobre esto con cuidado, los están derrotando. Y recuerda que la razón por la que intentaron la decapitación, luego intentaron matar a grandes cantidades de libaneses, y aquí estamos hablando principalmente de Hezbollah. Y la razón por la que invadieron fue para detener los lanzamientos de cohetes hacia el norte de Israel. No han detenido el lanzamiento de cohetes, no han tenido éxito contra Hezbollah, y no van a tener éxito contra Hezbollah. Quiero decir, en algún momento, tal vez se logre un acuerdo negociado. ¿Quién sabe? Pero la idea de que su estrategia militar ha funcionado no es cierta. No ha funcionado contra Hezbollah y no ha funcionado contra Hamás. Y contra Irán, los iraníes todavía son capaces de retaliar contra Israel enviando grandes cantidades de misiles balísticos a Israel. No fueron exitosos los ataques a Irán, dado que Irán parece haberse retirado de la retórica hostil desde entonces. Parece que eso ha contenido algo de su agresión, al menos a corto plazo. No, primero que nada, la evidencia que ahora está saliendo indica que los ataques no fueron exitosos. Se suponía que iba a haber 3 oleadas de ataques. La primera oleada consistía en aviones que transportaban misiles diseñados para destruir los radares y los misiles que los iraníes tenían en el suelo. Luego la segunda y la tercera oleada seguirían atrás, entrarían a Irán y atacarían los objetivos. La primera oleada de ataques israelíes contra los radares de defensa aérea y los misiles de defensa aérea fue abortada, no funcionó. Y la segunda y la tercera oleada, según lo que sabemos, nunca entraron en el espacio aéreo iraní. Sorprendentemente, se causó muy poco daño a Irán. Pero la pregunta, supongo, es difícil de saber exactamente. Es difícil de saber con certeza, pero esto es lo que dicen las evidencias que ahora están saliendo.
El punto es, Freddy, incluso si hubieran entrado e infligido un daño masivo a Irán, ¿qué crees que habrían hecho los iraníes? Habrían retaliado contra Israel. Tienen los misiles para hacerlo. ¿Por qué no lo han hecho? Porque los israelíes, número uno, no hicieron un daño masivo en este último ataque el viernes pasado. Además, ¿quién puede decir que los iraníes no retaliarán? Los israelíes no tienen dominio de la escalada sobre Irán. Esto es muy importante entenderlo. En los viejos tiempos, los israelíes tenían dominio de la escalada sobre casi todos sus adversarios. Si escuchas la historia que te contaba sobre Hezbollah, los israelíes ya no tienen dominio de la escalada sobre Hezbollah. Hezbollah sigue disparando cohetes y misiles hacia Israel. Y por cierto, ahora los hutíes también están disparando misiles hacia Israel. Lo que es tan interesante es que tu crítica en esta discusión de Israel no es moral, porque estamos discutiendo el marco realista, que como dices, es una forma moral de ver el mundo. Es ineficaz. Básicamente, como corrígeme si me equivoco, pero básicamente estás diciendo que Israel, según la teoría realista, tendría derecho a tomar este tipo de acciones agresivas para defender su existencia, para proteger su esfera de influencia, pero la manera en que lo han estado haciendo ha sido ineficaz. ¿Es un resumen justo? Bueno, miren, planteaste el tema de la efectividad de las estrategias militares que Israel está siguiendo frente a sus diversos adversarios. Y eso es lo que he tratado. No estamos hablando de las implicaciones morales de lo que Israel está haciendo en Gaza. Creo que lo que los israelíes están haciendo en Gaza es un genocidio. Están ejecutando un genocidio. Quiero ser muy claro al respecto, y creo que eso es moralmente reprensible y es una mancha en la reputación de Israel que no desaparecerá durante décadas, sino siglos. Y quiero ser muy claro, creo que Estados Unidos y Gran Bretaña son cómplices de ese genocidio. Pero no estábamos hablando del genocidio, estábamos hablando de la efectividad de lo que Israel está haciendo. Y lo que te estoy diciendo es que la sabiduría convencional en Occidente, de que Israel va de viento en popa, de que Israel está en el asiento del conductor, es simplemente incorrecta. Y si miras lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando con respecto a Hezbollah e Irán, Israel está en problemas. Y quiero señalar que la variable clave aquí es la llegada de misiles y cohetes sofisticados. Cuando era muy joven y solía estudiar los conflictos árabe-israelíes, lo que nos enfocábamos en esos días eran los enfrentamientos de ejército a ejército y de aire a aire. Y los israelíes derrotaban inevitablemente a los ejércitos árabes, ya sea en 1948, 1956, 1967 o 1973, esas grandes guerras. Y parecía que, hasta el 7 de octubre, los israelíes realmente estaban en el asiento del conductor, que no enfrentaban ninguna amenaza seria. Luego ocurrió el 7 de octubre, y lo que quedó manifiestamente claro para todo tipo de personas, incluido yo, fue que existía esta amenaza realmente peligrosa de cohetes y misiles contra Israel, que Israel no tenía forma de manejar. Eso es lo que te estaba diciendo antes, cuando hablaba de la efectividad de las estrategias de Israel frente a sus diversos adversarios. El cúpula de hierro es el sistema de defensa contra cohetes más efectivo del mundo. Este es un mito. El mito de que la cúpula de hierro fue penetrada en ataques anteriores. Los ataques, el primer ataque de los iraníes fue el 14 de abril y el segundo ataque de los iraníes fue el 1 de octubre. Y en ambos casos penetraron la cúpula de hierro. Y por cierto, una proporción muy pequeña. No creo que haya sido una proporción muy pequeña. Creo que fue cerca del 50% lo que pasó, si no más. Y cada vez que atacan la cúpula de hierro, ésta se debilita, porque la cúpula de hierro intercepta misiles. Pero el otro punto que quiero hacer, que es muy importante, es que los israelíes no pueden usar la cúpula de hierro por sí sola para defenderse de los iraníes. Los estadounidenses están profundamente involucrados. Acabamos de poner al menos un sistema de misiles THAAD en Israel,
Tenemos todo tipo de barcos navales en el Mediterráneo Oriental y en el Mar Rojo. Tenemos aviones tácticos. Nosotros, los estadounidenses, en la región, que están ayudando a los israelíes a repeler estos ataques iraníes, ya sea el 14 de abril, el 1 de octubre o cuando venga otro. La cúpula de hierro por sí sola no funciona. Entonces, ¿qué piensas, dado todo lo que has dicho desde tu punto de vista? ¿Cuál crees que sería una estrategia realista efectiva para Israel, dejando de lado cualquier preocupación moral? Si fuera su consejero, al igual que les diste consejos a los chinos hace unas semanas, ¿qué les aconsejarías hacer para maximizar su fuerza y seguridad? Bueno, creo que con respecto al problema con Hamás y el problema más general con los palestinos y con respecto al problema con Hezbollah, tengo una estrategia realista, no con una R mayúscula, sino con una R minúscula, que tiene que ver con cómo Israel trata a los palestinos. Y ahí abogaría por una solución de 2 estados. Pero no hay solución de 2 estados a la vista. Es un resultado imposible en este momento. Por lo tanto, creo que Israel está condenado a un conflicto interminable con los palestinos en su seno. Y por cierto, esta es la razón por la que el principal objetivo de Israel en Gaza es la limpieza étnica. No lo dicen en voz alta y clara, pero hay muchas pruebas de que eso es lo que están haciendo. Quieren limpiar Gaza y quieren limpiar Cisjordania. Y quieren hacerlo porque entienden perfectamente que mientras tengan grandes cantidades de palestinos en su seno, van a tener una primera intifada, una segunda intifada y otro 7 de octubre. Y no quieren eso. Y podríamos entrar en toda una serie de discusiones aquí sobre la naturaleza de la población palestina en Israel y los diferentes esfuerzos que han tenido para lograr una solución pacífica o de seguridad. Evitemos eso porque eso podría tomar el resto de nuestro tiempo. Muchas personas podrían haber escuchado la primera parte de esta conversación sobre China y digamos que eran de la derecha política, tal vez con mentalidad republicana, quizás seguidores de Elbridge Colby y círculos de Donald Trump. Ellos probablemente habrían estado asintiendo con la cabeza mientras te escuchaban hablar sobre China, pero al escucharte sobre Israel, habrían levantado las manos horrorizados diciendo, no, este tipo es algún tipo de activista de izquierda. Esto es lo opuesto a lo que queremos. Cuéntame sobre esa interesante tensión. ¿Cómo tus puntos de vista sobre China parecen alinearse con la derecha política, mientras que tus puntos de vista sobre Israel parecen alinearse con la izquierda política? Bueno, de nuevo, creo que lo que dices es cierto, no lo estoy discutiendo. Pero cuando hablas del conflicto israelí-palestino y el conflicto con Hezbollah, esto no está en el ámbito del realismo. El realismo no explica todo lo que sucede en el mundo. Básicamente, esto es una guerra civil, y lo que realmente importa aquí son ideologías como el nacionalismo. Y este es el nacionalismo palestino frente al sionismo, que básicamente es el nacionalismo judío. Y tengo todo tipo de puntos de vista sobre estos temas. Supongo que lo que más me preguntas es sobre mi experiencia viviendo en Estados Unidos, en este clima político tan polarizado, donde algunos de mis puntos de vista, expresados públicamente y de manera coherente, coinciden fuertemente con la derecha política, y otros absolutamente con la izquierda del Partido Demócrata. ¿Cómo es eso para mí? Bueno, lo que significa es que hago enojar a las personas de ambos lados. No hay duda de eso en este momento. La mayor parte de la discusión en Estados Unidos ahora se trata de Ucrania y de Palestina, o Israel-Palestina. Y ahí tengo todo un grupo de individuos con los que coincido. Y estamos articulando una explicación particular de lo que está pasando en esos dos conflictos. Así que no tengo un hogar político. Y bueno, cuando esas personas me escuchan hablar sobre China, encuentran que mis puntos de vista son erróneos y se enojan conmigo. No hay duda de eso. Siempre les digo exactamente lo que pienso, no me guardo nada. Y nuevamente, no estoy diciendo que yo tenga razón
y los demás estén equivocados. Pero cuando hablo, ya sabes, estás obteniendo un análisis directo de la situación. Estamos hablando de Israel, Palestina, Ucrania o China. Y la pregunta realmente interesante, Freddy, es cuán a menudo tengo razón y cuán a menudo estoy equivocado. Bueno, eso me lleva muy bien al tercer tema sobre el que queremos hablar. No tenemos mucho tiempo, así que seremos un poco más breves aquí, pero ese es Ucrania. Y sobre este tema tan central para nosotros aquí en Europa, diría que las cosas que decías, que eran consideradas muy controvertidas hace 2 o 2 años y medio, ahora son dichas por todo tipo de personas en la corriente principal todos los días. La visión de la realidad del conflicto en Ucrania, que ha sido uno de los más famosos defensores crítico de las acciones de Occidente, sintiendo que se cometieron errores en todo el proceso y que algún tipo de acuerdo iba a ser necesario con Rusia. Si hubieras dicho eso hace 2 años, te habrían etiquetado de apologista de Putin. Se consideraría indignante. De hecho, me pasó a mí. Dije algo, una versión más suave de eso, en un programa de televisión de la BBC, y de repente me llamaron, ya sabes, alguien en el pago de Vladimir Putin, mientras que ahora escunas de todo el espectro político, incluidos ambos lados del pasillo en Estados Unidos, decir cosas como, la negociación va a ser necesaria, la paz solo llegará a través de la diplomacia. Ucrania nunca va a reconquistar Crimea. Todo tipo de cosas que eran consideradas tabú hace 2 años. ¿Observas eso? ¿Sientes que el mundo ha llegado a tu punto de vista sobre Ucrania de alguna manera? Cuando hablamos del mundo, me gusta distinguir entre Occidente y sí, el resto. Cuando hablamos del mundo occidental, digamos que el mundo occidental ha llegado un poco a esa conclusión. Creo que la cuestión clave que ha estado en primer plano durante mucho tiempo es quién es el principal responsable de causar la guerra. Y ahí mi argumento de que fue la expansión de la OTAN, el traer a Ucrania a la OTAN, es aceptado por más gente en Occidente de lo que estaba hace, digamos, 2 años, pero aún no es ampliamente aceptado en Occidente. Es ampliamente aceptado fuera de Occidente, ¿verdad? Y en Occidente, creo que la mayoría de las personas todavía piensa que Putin es el malo. Y, aunque una solución negociada, algún tipo de solución diplomática, sea necesaria ahora, tenemos que tener en cuenta que él es el malo, y que su invasión de Ucrania no puede ser justificada o explicada de ninguna manera razonable. Así que no siento que todos estén completamente de acuerdo conmigo, pero el hecho de que algún tipo de negociación sea probable, tal vez necesaria ahora, parece una visión más común. Bueno, hace 2 años, eso no era el caso. Sí, no hay duda de eso, y creo que cada vez más personas también entienden que la expansión de la OTAN fue la causa principal del problema. Quiero decir, Jens Stoltenberg, cuando era el jefe de la OTAN, dijo exactamente eso 2 veces. De hecho, tengo los privilegios de esas 2 citas suyas, donde básicamente dice lo mismo que he estado diciendo durante mucho tiempo, que la expansión de la OTAN es la causa principal del problema. Y por cierto, Freddy, esto es un argumento realista, ¿verdad? Mi argumento contra la expansión de la OTAN era que los rusos lo verían como una amenaza existencial y los llevaría a seguir una política que implicaba destruir Ucrania para evitar que se convirtiera en parte de la OTAN. Eso era un argumento claramente realista, pero la gente en Occidente rechazó ese argumento realista y en cambio hacían más bien argumentos liberales sobre por qué la expansión de la OTAN estaba justificada. El argumento de que Ucrania tiene derecho a unirse a la OTAN es un argumento muy liberal. Y el argumento de personas como Mike McFaul de que la expansión de la OTAN no se trataba de contener a Rusia, sino de expandir el orden liberal de Europa Occidental a Europa del Este. Esos tipos de argumentos no son argumentos realistas, y fueron los competidores de mi argumento.
Entonces, ¿sientes que si miramos hacia las elecciones presidenciales que están a menos de 2 semanas, crees que en cierto grado ambos candidatos ahora son realistas sobre Ucrania? ¿Cómo caracterizarías las diferencias o sus similitudes que enfrentan los Estados Unidos en ese tema? Bueno, diría que a un nivel muy general, creo que Ucrania es el único tema de política exterior en el que Harris y Trump están más alejados. Creo que con respecto a Asia Oriental, la amenaza de China, y con respecto al Medio Oriente, Israel-Palestina, no hay mucha diferencia entre los dos, pero creo que en Ucrania sí la hay. Creo que Trump ha querido durante mucho tiempo, número uno, tener buenas relaciones con Rusia y Putin en particular. Número dos, cerrar la guerra en Ucrania. Y número tres, reducir el compromiso de Estados Unidos con Europa, sino con la OTAN. Creo que estos son los instintos que Trump tiene, pero si puede hacerlo realidad es otra cuestión. Creo que Harris, por otro lado, continuará, si es elegida, con la política de Biden de hacer todo lo posible para seguir apoyando a Ucrania, seguir siendo profundamente antagonista hacia Putin y Rusia y continuar con la alianza. Así que creo que hay una diferencia fundamental en términos de lo que son sus intenciones. ¿No ves movimiento ahí? Porque yo diría que incluso dentro del lado demócrata ha habido un cambio en la retórica. Ha habido más palabras de cautela sobre las amenazas escalatorias, algún tipo de restricción en el uso de misiles de largo alcance, etc. Y un cambio general en el discurso, permitiendo una mayor posibilidad de negociación. Eso parece haber ocurrido incluso en el lado demócrata. Bueno, permitir negociaciones, no hay duda de que es porque los rusos están ganando en el campo de batalla. Nos estamos viendo forzados a aceptar el hecho de que puede que se tenga que hacer algún tipo de trato para poner fin a esto. Pero en términos de eso probablemente sucederá, ya sea que sea la presidenta Harris o el presidente Trump. Creo que es correcto, sí. Así que en ese sentido, la diferencia tal vez sea más una cuestión de intención que de resultado, porque probablemente terminemos con algún tipo de acuerdo dentro de los próximos años, gane quien gane. Sí. Solo diría que no creo que se obtenga un acuerdo de paz significativo entre Rusia por un lado y Ucrania y Occidente por el otro. No importa quién sea presidente, no va a suceder. Las relaciones están tan venenosamente envenenadas entre ambos lados ahora que creo que lo mejor que podemos esperar es un conflicto congelado, lo cual será muy peligroso, pero no veo un acuerdo negociado. El problema es que Putin va a pedir muchísimo. Va a querer mucho y sería casi imposible para Occidente, ya sea con Trump o Harris en el poder, hacer todas las concesiones que él quiere. Por eso creo que esta crisis entre Rusia por un lado y Ucrania y Occidente por el otro continuará en el futuro previsible y creará un entorno estratégico venenoso en Europa. Creo que la decisión tomada en abril de 2008 de llevar a Ucrania a la OTAN, lo que precipitó esta crisis y esta guerra, fue una de las decisiones más catastróficas tomadas en la historia moderna por una gran potencia. Y culpo principalmente a Estados Unidos aquí porque recordemos que tanto los alemanes como los franceses se opusieron firmemente a llevar a Ucrania a la OTAN. Angela Merkel, quien se opuso a eso en esa famosa cumbre de la OTAN de abril de 2008, dijo que entendía que Putin interpretaría esto como una declaración de guerra. Lo entendía, pero aún así siguió el camino de la administración Bush, y aquí estamos. Pero las consecuencias de esto son desastrosas. Así que ¿no crees que si Donald Trump gana, será capaz de hacer un trato? Porque eso es lo que le ha estado diciendo a sus seguidores. Y sabes, eso es lo que supuestamente le gusta hacer. El arte del trato. Podría ir a Vladimir Putin y decirle, aquí está tu opción. Voy a aumentar enormemente el apoyo a Ucrania y lo haré mi prioridad número 1. O podemos hacer un trato y luego ir a Zelensky y decirle, o retiro todo el financiamiento o vas a llegar a un trato con Putin. ¿Podría hacer eso en las primeras semanas?
No, no, no. Primero que nada, no podemos hacer mucho más para ayudar a Ucrania. No tenemos las armas. Muchas personas argumentan ahora que no estamos apoyando a Ucrania a tope, que no estamos dándoles las armas que tenemos en las estanterías que podríamos darles fácilmente. Esto no es cierto en absoluto. Los inventarios de armas europeos están vacíos porque se ha dado tanta armamentística a los ucranianos y no tenemos la base industrial en Estados Unidos ni en Europa para producir, ya sabes, los tubos de artillería, los proyectiles de artillería y los tanques que los ucranianos necesitan. Pero además, este es, creo, el punto más importante. Putin no confía en Occidente en absoluto. No le importa si Trump es presidente o si Kamala Harris es presidenta, no les va a confiar. Hay que recordar que Trump asumió el cargo en enero de 2017 diciendo que iba a mejorar las relaciones con Putin y con Rusia en general. Eso nunca pasó. Y cuando dejó el cargo, las relaciones estaban terribles. Fue él quien decidió que Estados Unidos armara a los ucranianos. Quiero que entiendas que fue Donald Trump quien decidió, en diciembre de 2017, que Estados Unidos armara a los ucranianos. Putin no va a confiar en Trump. Y además, incluso si lo hiciera, entiende perfectamente que Trump será historia en 4 años, asumiendo, claro, que sea reelegido o elegido. Putin va a pedir muchísimo. Él va a tomar una gran parte del territorio ucraniano y va a hacer todo lo posible para asegurarse de que Ucrania no esté en la OTAN, que sea un estado genuinamente neutral. Y si Occidente no coopera, se asegurará de que sea un estado inoperante, un estado desmembrado. Así que no hay ninguna estrategia para Occidente en este momento que pueda tener un final feliz. No, desde tu punto de vista, no. No, creo que estamos básicamente condenados aquí. Creo que esta es la tragedia, como tú lo llamas, la tragedia de la política de grandes potencias. No, esta no es la tragedia de la política de grandes potencias. Esta es la tragedia creada por una política extraordinariamente tonta de Occidente en 2008 y en adelante. Y Estados Unidos es principalmente responsable. La decisión de expandir la OTAN hacia Ucrania fue un error colosal, y debería habernos quedado claro después de 2008, ciertamente para 2014, cuando estalló la crisis. Recuerda, tomamos la decisión de llevar a Ucrania a la OTAN en abril de 2008. La crisis no estalló hasta 2014 y, por supuesto, la guerra estalló 8 años después, en 2022. Pero después de 2008, en cada momento del camino, nosotros, es decir, Occidente, redoblamos la apuesta y es principalmente por culpa de los estadounidenses. Ahora estamos en un punto donde en mi mente es casi imposible, espero estar equivocado, ver cómo podemos llegar a algún tipo de acuerdo negociado que cree un desenlace pacífico para Ucrania, Rusia y Occidente, y podamos volver a tener buenas relaciones o relaciones casi normales entre Rusia y Occidente. Creo que esos días ya se han ido. En menos de 2 semanas, estaremos despertando a menos que el resultado esté muy retrasado y sea incierto en ese momento. Lo más probable es que haya un resultado el 6 de noviembre. Has dicho que te sientes políticamente huérfano o que no te sientes en casa con ninguno de los dos partidos. Pensando puramente desde tu perspectiva académica realista, ¿cuál de esas dos opciones crees que maximizaría más la seguridad y la fuerza de los Estados Unidos internacionalmente? No creo que importe. Creo que Estados Unidos se comportará de manera más o menos igual en términos de política exterior, ya sea que Harris o Trump estén en el poder. Creo que la estructura del sistema simplemente no nos deja muchas opciones, y el poder del Deep State en Estados Unidos hará que sea virtualmente imposible para Trump seguir una política exterior audaz respecto a Ucrania. Así que no creo que importe mucho en absoluto. Es una nota sombría para terminar, profesor Mimer. Pero siempre noto que, cuando tenemos estas conversaciones, ¿cómo sigues siendo una persona tan optimista y llena de sol, a pesar de tener esta visión del mundo tan sombría?
¿Cómo lo manejas? Bueno, en términos de relaciones interpersonales, tengo una visión muy optimista del mundo. Disfruto enormemente estar aquí hablando contigo, pero no hay duda, como señalas, de que el contenido de nuestra discusión es profundamente deprimente. Realmente es deprimente pensar en dónde estamos hoy. Si retrocedemos a cuando terminó la Guerra Fría y cómo era el mundo en 1990 y ciertamente en 1922, el año después de la caída de la Unión Soviética, realmente parecía que estábamos en una posición dominante y que todo sería sol y rosas de ahí en adelante. Y si comparamos ese mundo con el que tenemos hoy, es completamente deprimente. Ni siquiera hemos hablado de la política interna en Estados Unidos y la política interna aquí en Europa. ¿Sabes? Y eso tendrá que ser para un episodio de seguimiento después de las elecciones. John, voy a ir a Chicago y discutimos sobre la escena interna. Sí, puedo garantizarte que será una conversación sombría, aunque nuevamente disfrutaré hablar contigo. Igualmente, profesor Mimer, gracias por venir a Unheard. Un placer, Freddy. Ese fue el profesor John Mimer, de la Universidad de Chicago, un académico de renombre internacional de la Escuela Realista de las Relaciones Internacionales. Recorremos todo el mundo en esta discusión, pero espero que haya un hilo conductor, que es tratar de entender el realismo, esta forma de pensar que ha hecho tan famoso al profesor Mimer, y tratar de aplicarlo en esos diferentes escenarios. Y creo que lo que es tan interesante y sin duda frustrante para muchas personas que siguen el pensamiento de Mimer es que puedes estar completamente de acuerdo con él en uno de estos teatros de conflicto y igualmente en desacuerdo apasionadamente con él en otro. Al final de todo esto, si te consideras un realista o no, es algo que tendrás que decidir. Pero realmente disfruté explorarlo, y como siempre con John Mimer, fue una conversación estimulante e interesante. Gracias a él y gracias a ti por sintonizar. Esto fue Unheard.